Un fraternal saludo de paz y bien a la audiencia de la radio. Como psicólogos y esposos consagrados en un ministerio de restauración familiar y personal, Rafael Aníbal Cortés y Mónica Dairén Ospina, te estamos dando la bienvenida a nuestro programa Psicoterapia Cristiana de Perdón y Reconciliación, transmitiendo desde Bogotá, Colombia. Si el programa que a continuación escucharás es de tu interés y si deseas compartirlo con otras personas, lo puedes encontrar en YouTube con nuestros nombres. Eres bienvenido a nuestra emisión y agradecemos tu sintonía. Bueno, oyentes de la radio, hoy tenemos un tema espectacular. Estamos aquí con mi esposa, Mónica Dairén Ospina, y Rafael Aníbal Cortés, psicólogos, y vamos a tratar el tema del resentimiento, Moni. Es un tema que ha sido de verdad de mucha importancia en nuestra relación de pareja y al cual hemos sabido combatir porque ha sido de esos gigantes que ha intentado acabar con nuestra vida familiar. Y definitivamente queremos compartirles no solamente nuestra experiencia en nuestra relación de pareja, sino también en los casos que hemos tenido que atender con los terciarios capuchinos, en los programas que ellos dirigen, con chicas y chicos abusados sexualmente que han estado vivenciando unas vidas muy fuertes. Entonces el tema de hoy es espectacular, muy hermoso, Moni, para que estemos pues atentos. Y quisiera pues que estuvieras con tu Biblia, con una agenda para que estés allí anotando estos comentarios que vamos a hacer y los tengas muy presentes. Recuerda que si el programa es de tu interés, lo puedes escuchar nuevamente en YouTube, allí con nuestros nombres. Sí, Rafa, el resentimiento es algo bien importante a trabajar en todos los seres humanos, ya que realmente es una raíz que fácilmente puede llevar a la destrucción a cualquier persona que se movilice en diferentes medios, en su hogar, en su trabajo, en la vida consagrada. En fin, hay muchas cosas que definitivamente debemos poner cuidado frente al resentimiento y el daño que nos está causando. Sobre todo, Moni, porque es la base de la amargura. El resentimiento va ligado al perdón. Es la clave fundamental para atacarlo. Pero de todas formas, de todo eso vamos a hablar en este rato muy especial. Por eso, como les decía al principio, estemos muy atentos porque el resentimiento ha sido la causa de muchas separaciones, Moni. Como tú lo decías, de muchas separaciones de pareja, familias desintegradas por eso mismo, incluso personas consagradas en los ministerios, tanto religiosos como religiosas, se han retirado precisamente por eso. Una susceptibilidad impresionante y hace que la gente se retire y salga corriendo. O sea, otra forma de suicidio, ¿no es cierto? Una forma especial de suicidio, donde la gente simplemente sale corriendo de las cosas. Incluso personas que han fallecido por eso mismo. Bueno, vamos entonces a orar para que sea el Espíritu Santo el que coloque palabras en nuestra boca y sea él el que dirija este programa tan especial con este tema que es espectacular, Moni. Entonces te invito para que dirijas la oración. Padre eterno, hoy te damos gracias, Señor, por este momento que tú nos permites compartir en tu presencia. Hoy te pedimos que seas tú nuestro invitado especial, que seas tú, Señor, el que hable a través de nosotros, el que seas tú el que nos des tu palabra, que nos guíes, que nos enseñes, que nos recuerdes, porque solo a través de tu Espíritu Santo nosotros podemos hacer eso, recordar aquellas cosas que nuestro Señor Jesucristo nos enseñó, para que nosotros no solamente al recordarlas las pongamos por obra también, Señor, porque lo que más te agrada a ti, Padre eterno, es que nosotros pongamos por obra tu palabra. Hoy te damos gracias, Padre mío, por este hermoso mensaje, Señor, que sea para nosotros de edificación, Señor. Que tú traigas esa revelación que cada uno de nosotros necesitamos, Señor, para que nuestro corazón siga en ese proceso de sanidad de interior que nos permita vivir en santidad, Señor, que nos permita vivir en tu presencia, que nos permita seguir construyendo tu reino en nuestras vidas, Señor.
Que tu palabra se haga carne en nosotros, Señor, para que nosotros actuemos bajo tus principios, bajo tus valores, Señor, bajo todo aquello que nos enseña a ser hijos tuyos, Señor, nos enseña a actuar como tus hijos, Padre. Hoy te damos gracias, Señor, porque tú eres un Dios bueno, un Dios digno de alabanza, un Dios digno de adoración, un Dios que por su amor eterno nos ha seguido enseñando, nos ha seguido cuidando, nos ha seguido protegiendo, Señor. Por eso mismo, Padre eterno, tú lo mereces todo, tú mereces toda nuestra honra, Señor. A ti, Padre Santo, disponemos nuestros corazones, disponemos nuestro entendimiento, nuestra voluntad, para que tú la sigas formando, para que tú la sigas organizando, Señor, según tu criterio, para que nos sigas orientando, Señor, para que sigas disciplinándonos, Señor, y que en todo momento seamos esos hijos que hagamos tu perfecta y santa voluntad. Gracias, Padre eterno, en el nombre de Cristo Jesús. Hay 3 palabras claves en el momento de hablar de resentimiento. Las 3 palabras son resentimiento y amargura y perdón. Son 3 palabras que están muy interrelacionadas. El resentimiento, cuando se agrava, se convierte en amargura. Y la forma de solucionarlo, de sanarlo, de acabar completamente con todo eso, es el perdón. O sea, es un triángulo, ¿no es cierto?, que se da allí. Hablemos de lo que es el resentimiento y básicamente también la amargura, Moni. ¿Cómo la definimos? Pues, Rafa, resulta que el resentimiento es como ese primer momento. Yo a veces le pongo, divido un poquito las palabras y digo resentimiento. O sea, se da un sentimiento en la persona, de malestar, de enojo, de ira, de pronto algo que le incomodó, que le molestó y que desafortunadamente al no trabajarse, al no enfrentarse o confrontarse con la persona para solucionarlo, resulta que queda ahí en la mente y que sigue como reforzándose. Entonces se siguen los pensamientos, se siguen una cantidad de situaciones que la persona va imaginando, va creando, va formando determinados imaginarios, y ese sentimiento inicial de malestar se amplía, se fortalece. Entonces ya se va generando un resentimiento, o sea, es como que se vuelve doble, por decirlo así. El asunto es que si uno no logra elaborar eso y no se perdona, termina generándose una situación de amargura. O sea, ya la persona se vuelve mal genio, se vuelve hostil, se le pierde el gozo en su vida, ya es una persona que vive supremamente afectada por esas situaciones, ya está a la defensiva. O sea, ya algo que fue un sentimiento inicial que no se trabaja, desafortunadamente genera todo un problema muchísimo mayor, que ya es más difícil de enfrentar, más difícil de elaborar. Por eso el paso fundamental frente a las situaciones que se dan en una relación tiene que ver con un perdón. El asunto es poder llegar a ser conscientes, porque a veces uno se deja llenar del malestar y no se apropia uno de ese malestar, no lo hace uno consciente, sino que simplemente se sigue recreando en el malestar, y eso es lo que lleva a una situación tan seria de una amargura. En este programa vamos a hablar de la parte neuronal, Moni, como un científico que se llama Ricardo Castañón, que le recomendamos que lean ese libro, es espectacular. Se llama Palabras que hieren. Él explica básicamente lo que sucede con los resentimientos, porque la gente no escucha a nivel neuronal, y también lo vamos a hablar, pero antes de eso quisiera
como contarles una experiencia que tuve precisamente contigo, Moni. Recuerda que hace unas semanas atrás nosotros tuvimos una salida, ¿verdad? Hace mucho tiempo. Tuvimos una salida y en esa salida con nuestra familia un paseo. Fue muy curioso porque allí yo me sentí de una u otra forma ultrajado por ti con alguna palabra, alguna actitud que tal vez tú asumiste, pero entonces yo dejé eso aparentemente en el olvido. Yo lo dejé allí en ese paseo aparentemente, pero fue muy curioso meses después por algo muy sencillo. Tú me pediste que sacara la carne del congelador seguramente, o que la guardara, o que no tocara mucho la carne, me acuerdo. No toques tanto esa carne, me dijiste, porque de pronto se daña. Y automáticamente recordé lo que pasó en ese campamento. Y eso fue en la mañana. Y todo el día estuve muy molesto contigo y no sabía por qué. Y era un malestar, veía alguna película, que ese día vimos alguna película, y curiosamente el personaje o la trama de esa película me recordaba ese momento. Y vimos posteriormente, tuvimos un diálogo y volví a recordar ese momento, y fue tan particular porque todo el día estuve de muy mal humor con respecto a ti y tú ni te dabas por enterada. Eso es el resentimiento. A partir de ahí fue que me surgió, dije, pero ¿qué fue lo que sucedió? Y empecé a recapitular un poco cuando, claro, recordé ese momento que se había dado en ese paseo y dije, bendito, ¿por qué todavía lo tengo? ¿Sí? O sea, ¿por qué tengo todavía ese pensamiento? ¿Y qué tiene que ver eso con una carne o qué tiene que ver eso con una película? Sino que realmente se quedó allí y fue como si me lo estuvieras diciendo constantemente. O sea que definitivamente si yo no lo hubiera elaborado, Moni, si eso lo dejo allí, si yo no lo hablo contigo, fíjate que más adelante eso se seguiría con una bola de nieve incrementando y te sigo echando la culpa. Tú eres lo peor porque ese día, mejor dicho, yo te veía de la manera más horrible, pensaba que era lo peor, que tú siempre me recriminabas, que había dificultades contigo permanentemente, que mi relación de pareja no era la mejor por una situación que se presentó básicamente hacía unos 3 o 4 meses. Ahora ponte a pensar, Moni, situaciones del pasado que no se trabajan, Moni. Situaciones del pasado que están allí latentes y que simplemente creemos echarles tierrita, pero definitivamente se quedan allí, hablemos de ese inconsciente, o sea, se quedan allí en nuestra memoria, se quedan allí flotando en nuestra mente y posteriormente empiezan a hacer daño. Por eso es que fácilmente cuando se dice que uno no olvida, pues realmente uno no olvida, Moni. Eso sí, dejémonos de bobadas. Sí, la gente consuma droga, así la gente se vuelva alcohólica, así la gente haga una cantidad de cosas, lo que hace es incrementar ese resentimiento. Y si pasan otras situaciones, pues se van aunando a esa situación inicial y se convierte, como decía hace poco, una bola de nieve y después es un complique. Y básicamente uno le resulta echando la culpa a los demás, a las circunstancias, y no se da cuenta que el culpable es uno por haberse permitido ese primer sentimiento, como tú decías. Un sentimiento que no se elabora se convierte en resentimiento y posteriormente es una amargura donde la gente se ve de verdad con una cara, mejor dicho, de pocos amigos, y siempre hay dificultades en el hogar, en las relaciones de pareja, en la vida comunitaria. Sí, Rafa, definitivamente. O sea, si nosotros somos conscientes, casi todas las personas entramos a dañar nuestras relaciones interpersonales o el ambiente donde nosotros estamos precisamente por esa cantidad de situaciones que no somos capaces de enfrentar. Si nosotros nos empezamos a evaluar desde muy pequeños, desde nuestra edad muy temprana, hay muchísimas cosas guardadas en nuestro corazón y desafortunadamente como una de las situaciones más difíciles que no nos han enseñado es a enfrentar esas cosas que nos duelen, de poderlas hablar, de poderlas solucionar. Desafortunadamente llegan nuestras relaciones como adultos y se amplían esos problemas. ¿Por qué razón? Porque nos causa mucho, primero, temor, de pronto el orgullo, de pronto, no sé, en todo caso hay una situación de bloqueo para que nosotros seamos conscientes de que debemos reconocer primero que hay algo que nos causó dolor, porque lo primero que en nuestras vidas se presenta precisamente es como esa queja, algo nos causa dolor, es algo que nos genera un descontento, una pena, un enfado, ¿sí? O sea, no somos conscientes y no
o no queremos reconocer que algo nos causó dolor, de pronto es como esa visión que a veces tenemos como de debilidad de nosotros mismos. Entonces nos quedamos callados y entonces empieza esa situación de resquemor donde está ese sentimiento desagradable, algo que nos causa como esa desazón, como la angustia, como la pesadumbre, como el malestar. Desafortunadamente nos quedamos a veces con eso nomás y entonces entramos a pasar a ese resentimiento, donde ya empezamos a mostrarnos hostiles, agresivos, especialmente con esa persona que nos generó el daño, Rafa. Y desafortunadamente eso hace que como que, o sea, estemos culpabilizando. Entonces empieza esas expresiones de culpabilidad, como de señalamiento hacia esa persona que nos pudo haber hecho ese daño. Desafortunadamente, eso tampoco nos está ayudando a solucionar una situación. No somos capaces de hablarle, no somos capaces de decirle, mira, nos dolió, nos afectó, me molestó. No, sino que simplemente acusamos, juzgamos, empezamos a utilizar errores que la persona pueda estar cometiendo para señalarla. Y desafortunadamente eso, si no terminamos sin trabajarlo, pues nos genera el disgusto, nos genera como esa necesidad o sentimiento de frustración, como esa situación de tristeza profunda. O sea, ya uno como que se siente que ya no siente alegría, sino al contrario, es como malestar constante, una situación que afecta siempre, no solamente ya la relación con la persona con quien tuvimos el disgusto inicialmente, mucho tiempo atrás, sino que desafortunadamente empieza uno a dañar otras relaciones porque empieza uno a juzgar desde ese dolor a todas las personas y uno está tan como prevenido, tan alerta, como tan bloqueado, que ya está mirando a ver quiénes son otras personas que te están señalando y te están juzgando, te están buscando hacer el daño. En fin, hay una cantidad de imaginarios que se empiezan a desarrollar y que tristemente son los que dieron pie a una sensación de amargura. O sea, se vuelve uno amargo, como un limón. O sea, no es agradable, sino que como que todo se va volviendo fuerte, como ácido, como como que, o sea, no es nada armonioso una relación con esa persona que tiene ese resentimiento. Qué tema tan interesante, Manny. En mi corazón en este momento yo siento que hay personas que tienen resentimiento en su corazón, que tienen amargura en su comportamiento. Y a pesar de que lo que se les está diciendo, ellos se ven identificados. Pero fíjate que las personas cuando hay resentimiento no escuchan. En nuestra práctica profesional, no sé si tú lo has notado, cuando haces intervención, por ejemplo, en casos de abuso sexual, hay un programa que hicimos con una niña, Moni, que se llama Tatiana, y lo encuentran allí en YouTube, se llama El perdón en el abuso sexual, y ella habla precisamente que cuando ella no relacionaba, fíjate, cuando fue abusada sexualmente, se llena de ese episodio tan doloroso, un episodio traumático, un episodio que hay una fractura, como yo lo digo, una fractura emocional. Ella no asocia esa fractura emocional con sus comportamientos difíciles en su relación de pareja. Tiene 2 hijos en sus vidas de madre como con sus hijos, en su relación con sus padres, y anda constantemente haciéndose daño. Y ella no lo relacionaba
básicamente con ese episodio que sucedió en su abuso sexual. Cuando se hizo la psicoterapia, cuando hablamos de todo lo que estaba pasando en su vida, y ella cae en cuenta de que realmente sus comportamientos estaban relacionados con ese episodio, automáticamente ella empieza a ver ese momento y se empieza a reconciliar con ese momento. O sea, ¿cómo se reconcilia? Pues perdonando. Si ves, claro que más adelante vamos a hablar de cómo sanar ese resentimiento, ¿no es cierto? O esa amargura que en ocasiones se da. Entonces, fíjate que no, si uno no ve, como tú bien lo decías ahora, si uno no relaciona o no ve el pasado, si uno no es capaz de sentarse un momentico y tomar como ese par en la vida y decir, venga, pues miramos qué es lo que está sucediendo, automáticamente todo lo que nos digan va a ser como un hoyo negro. Nos dicen las cosas, pero pasan y se absorben como en ese hoyo negro y no se tienen en cuenta. Mira, muchísimas veces, Moni, cuando trabajamos, por ejemplo, con chicos o chicas farmacodependientes o que han sido abusados sexualmente, por más que uno les da consejos, por más que uno les habla, por más que uno les dice las cosas, tengan experiencia X o Y, siempre ellos no van a escuchar, Moni. Acuérdate en las relaciones de pareja que nosotros hemos atendido en situaciones muy complejas de las relaciones de pareja, el consejo no va, ¿no es cierto? Porque son cuestiones tan fuertes que están marcadas en la vida que hace que se vuelva realmente como una barrera que se pone entre las personas, que impide que las personas realmente asuman una actitud diferente, así se les diga, no se escucha. ¿Sí lo has notado? Sí, Rafa, es que el resentimiento es tan tremendo que, o sea, es una destrucción impresionante, porque es que es como un veneno, es un veneno que no solamente como que va dañando los pensamientos positivos que la persona pueda tener por la misma situación de ser hijo, ser una criatura de Dios y posteriormente si en su momento aceptó al Señor frente a sus principios y demás, el resentimiento fácilmente, o sea, es como ese veneno que va destruyendo hasta acabar la vida con Dios, o sea, la vida que uno pueda tener de entrega con Dios. Aparte de eso, destruye los valores de la persona y definitivamente destruye al hombre en su totalidad. O sea, el resentimiento es la amargura, porque ya en ese caso estaríamos hablando de una amargura. Básicamente lo que es, como dice la palabra, el ladrón viene a robar, matar y destruir, y realmente la amargura es eso. Ese es el ladrón, ese espíritu inmundo que viene a destruir totalmente al ser humano en sus principios, en sus valores, en lo que es como ese hijo que fue creado específicamente por Dios para hacer cosas buenas. En estos días escuchamos un testimonio muy sorprendente, Moni. ¿Recuerdas de una pareja consagrada a Dios? Fíjate que el resentimiento no es de las personas que digan que son del mundo, sino también de las personas consagradas a Dios. Y era una pareja que, debido al adulterio de su esposo, la esposa no fue capaz de perdonarlo. Y a pesar de que él se volvió una persona extremadamente creyente, cambió todo su comportamiento, le pedía perdón, pero ella no era capaz, no tomaba, no es para qué ser capaz, no, porque eso no es aquí de capacidad, sino es una cuestión de tomar decisiones y realmente ser valiente, decir lo perdono, pero ella lo decía del labios para afuera, pero realmente no lo hacía de corazón. Y ante la presencia de Dios, y asistió a encuentros matrimoniales y no era capaz de perdonarlo. Cada vez que ellos iban a la iglesia, uno se sentaba a un lado, otro a otro, y si algún día llegaban contentos, al momentico ya salían peleando, y así sucedió durante mucho tiempo. No podía ella, realmente no quería ella perdonarlo. Incluso fue muy curioso, Moni, pero nos contaban en la historia cuando ella se enfermó y fueron a orar por ella, y la persona que fue a orar por ella le dijo, es que la enfermedad que tú tienes es una enfermedad producto de tu rencor, de tu falta de perdón, de tu resentimiento, de tu amargura. Si te das cuenta, 3 palabras, 4 como palabras relacionadas, ¿no es cierto? Rencor, resentimiento, amargura. Y eso hace que tú estés enferma. Y necesariamente, pues si tú no perdonas, pues necesariamente, pues mira la consecuencia que estás llevando, prácticamente la muerte. Y fue curioso, pero ella murió y no fue capaz de perdonar, Moni.
O sea, toda su vida aparentemente consagrada a Dios, una mujer que no perdía momento de encuentro, que si habían grupos de oración, que si iba constantemente allí a la iglesia los domingos, pero fíjate, no transformó su actitud y murió, porque fue real ese testimonio, murió sin haber perdonado realmente a su esposo. Mira la raíz, una raíz que no se trabaja hasta dónde puede llegar, Moni. Es algo tan impresionante, o sea, y es lo que acaba los matrimonios, Moni, y acaba la vida de pareja, acaba no solamente la vida de pareja, sino también la relación hasta con los hijos mismos, que no son capaces de verdad de enfrentar esa situación, ese gigante tan impresionante, no son capaces de enfrentarlo y llegan a causas bien tremendas. Hablaba, por ejemplo, que muchas de las enfermedades son psicosomáticas, o sea, que son producto no por situaciones del ambiente, sino situaciones de la mente. O sea, cuestiones que están dentro de la mente, por situaciones que uno no ha sido capaz de elaborar y se empiezan a presentar dificultades. Tuviste en estos días, me contabas algo muy particular de esas enfermedades que se dan debido a una falta de perdón, incluso afecta hasta a los niños. ¿Recuerda lo que sucedió con nuestro hijo? Nuestro hijo tuvo que llevar a nuestra nietica, la tuvo que llevar al hospital y allí en el hospital encontró a una mamá, si ves que tenía su bebé allí interna. ¿Nos quieres contar esa historia, Moni? Sí, Rafa. Nos comentaba él ahorita que estuvo la niña enferma, que se encontró allí una mamá que también a su hija la tenía ahí, ya llevaba cerca de 10 días. Desafortunadamente, pues conociendo ellos la historia, la, la señora estaba muy resentida con el esposo porque pues ellos curiosamente tenían un muy hermoso matrimonio. También ellos conocían del Señor, consagrados, iban a la iglesia, oraban, y resulta que hubo una persona que llega a la vida de él y pues es la tentación con la cual él cae, y pues la señora se resiente tremendamente. Desafortunadamente ese resentimiento se mantuvo eh, y curiosamente la niña iba cada vez más mal y más mal en el hospital, nada que se veía mejoría. El Señor le pone en el corazón a mi hijo que le hablara de que ella perdonara a su esposo por esa situación de infidelidad, que lo perdonara, que ya lo soltara, que dejara fluir su vida y que siguiera con su hija adelante. Y particularmente la señora se dispuso, realmente perdonó a su esposo, y cuando perdona a su esposo la niña empieza a mejorarse y curiosamente al otro día le dan de alta. Mi hijo lograba comprender que muchas cosas están relacionadas con la falta de perdón. Y a veces nuestras enfermedades son producto de la falta de perdón hacia esas personas cercanas que sí nos hicieron un daño y demás, pero es que el Señor en todo tiempo vino a enseñarnos el perdón. Y curiosamente el matrimonio, el hogar, tiene que ver muchísimo con ese perdonar constante, porque es muy difícil poner dos voluntades diferentísimas, dos formas de crianza, de ver la vida diferente, de solucionar los problemas, de organizar las cosas, o sea, hasta los más mínimos detalles son formas diferentes de actuar, y poner esas dos personas que sean uno solo, como dice la palabra, que seamos uno solo, pues es lógico que surgen esos resentimientos, surgen esos conflictos, y si en nuestro matrimonio nosotros no aplicamos el perdón constante frente a esas diferencias de opinión, ese resentimiento o ese malestar que se empieza a generar, poco a poco se va ampliando a una amargura, y es ahí donde el hogar se destruye.
¿Cómo sanar un resentimiento? ¿Cómo sanar esos brotes de amargura? Porque fíjate, son muchos años que la gente lleva. Si ves, como decíamos en el segmento anterior, Moni, ha muerto personas cargándose en la tumba un dolor y un resentimiento que no han podido elaborar. Si ves, un brote de amargura impresionante, que es un cáncer, y han llegado a tener muchísimas enfermedades, Moni. Inclusive no solamente un dolor de cabeza constante, sino son dolores en el cuerpo, empiezan a tener cuestiones musculares fuertes, el corazón empieza a verse afectado, la gastritis, ahí empiezan a presentarse las úlceras, hasta problemas visuales, ¿no, Moni? O sea, es que es constante porque es una ansiedad latente, los celos enfermizos, son producto de todos los resentimientos y cuestiones que son incluso heredadas de la misma familia, resentimientos familiares, incluso hasta en los mismos países, cosas que uno no sabe ni por qué se dieron las cosas, si ves, uno ni tiene ni razón de ser y uno está cargando con una cantidad de cosas, o sea que uno no es libre de eso, Moni. ¿Cómo hacerle frente a esas situaciones tan difíciles que se presentan? Tú hablabas desde el perdón, pero ¿cómo realmente perdonar? Tú dabas ya una clave y decías, no permitamos que una situación que se nos presentó la dejemos ahí anquilosada, o sea, que empiece cada vez más a tener fuerza en nuestro interior, sino que la vayamos soltando. Hay una forma, Moni, yo se lo decía a una señora que tuvo muchas dificultades con su esposo porque no sentía que su esposo la amaba y siempre la rechazaba constantemente. Una mujer que sintió mucha falta de amor, ¿sí ves? Y yo le decía, tienes que ir al sagrario, allí ante la presencia de Dios vivo, allí ante mi Jesús sacramentado y de rodillas decirle que todo lo que sentía en su corazón, ir soltando paulatinamente lo que el Espíritu Santo le fuera mostrando, ir en oración, soltar y soltar y soltar todas las penas, porque lo contrario lo que hacía era simplemente resentirse cada vez más, como esa bola de nieve, como dijimos al principio. Sí, Rafa, mira que hay muchas cosas que, o sea, la amargura trae al corazón del ser humano. Y lo que tú decías de la enfermedad, la misma persona busca morirse, porque desafortunadamente la amargura quiere llevar a la muerte. Si no, podemos ver el pasaje de Jonás. Jonás, cuando en el capítulo 4 del 1 al 11, ahí perfectamente nosotros vemos como la actitud, el resentimiento y la amargura que tenía Jonás, le pide al Señor que le quite la vida, o sea que para él era mejor perder la vida porque estaba lleno de amargura. Entonces, sí es necesario, es muy necesario nosotros iniciar ese proceso, ya que hemos dejado avanzar tanto el malestar que tenemos en el corazón, ya dejamos pasar el resentimiento hacia la amargura. Tenemos que especialmente, Rafa, entrar a decidirnos, realmente decidirnos qué queremos. Sabemos que la amargura nos quiere llevar a que nos muramos, a que deseemos morir, a que deseemos no existir. La pregunta es, ¿tú qué quieres? ¿Quieres dejar de existir o sea, sabiendo que posterior a la vida eterna, o sea, en la vida eterna nosotros vamos a tener una amargura eterna, una desesperación, esa rabia, ese malestar eterno? O sea, si no lo soportamos en esta tierra, ¿cómo será soportándolo eternamente? Entonces, por eso es que es necesario que nosotros nos permitamos la decisión, decidirnos realmente por quien puede sanar nuestro corazón, y la decisión está en decidirnos por Dios. Es el único camino. Yo puedo ser psicóloga titulada en varios años de trabajo, pero definitivamente mi mejor decisión, aparte de cualquier otras cosas que pueden ser buenas, sinceramente la mejor decisión mía fue decidirme por Dios. Cuando yo me decidí por Dios, dije, bueno, ¿qué puedo hacer? Me sigo llenando de resentimiento, de dolor, de tantas situaciones que se presentaban en mi hogar, o me decido por Dios y la posibilidad de sanar mi corazón, y a través de sanar mi corazón poder ayudar en mi hogar a solucionar situaciones, ayudar a mis hijos, a formarlos y hacer un camino
hacia Dios con mi familia, muy diferente a lo que yo ya había aprendido. Entonces, lo primero que tenemos que ser conscientes es, bueno, ¿yo qué quiero en mi vida? ¿Quiero seguir sintiéndome esa mujer frustrada, angustiada? ¿O quiero felicidad, quiero algo de paz, quiero esperanza y demás? Cuando uno se decide por el Señor, definitivamente tiene un camino. Empezar a caminar con el Señor es querer conocerlo, querer conocer su palabra, tener un contacto con Él, reunirme con personas que hablan el lenguaje de Dios, que me quieren enseñar, que me quieren traer paz, que me quieren dar esperanza, que me muestran otro mundo diferente al que siempre había manejado en cuanto a pensamientos negativos, en venganza, en separaciones, en generar más dolor, en discusiones, en vaya y no se deje, en fin. Yo tengo que empezar a buscar ese camino del Señor. Y en ese camino, evidentemente, tengo que empezar por el proceso de perdonar. Y la idea es empezar ese proceso. Rafa, ¿tú nos puedes dar un poquito de visión frente a cómo se empezaría ese proceso de perdonar? Lo que yo te decía ahora, Moni, es empezar uno a descubrir cuál es la raíz. Cuando atendí a esta niña que fue abusada sexualmente a los 14 años, ella no se había dado cuenta que todo su comportamiento posterior, ya con 17 años, o sea, 3 años después, un comportamiento disruptivo, un comportamiento complejo, que ya tenía problemas en toda su vida, relación de pareja con sus hijos, porque de 17 años ya tenía 2 hijos, con sus padres, a pesar de que aparentemente, entre lo que ella me decía, una muy buena familia. Ella afortunadamente no conoció la droga. Tú sabes que hay otras niñas que debido al abuso sexual llegan a problemas de alcoholismo, drogadicción o prostitución, o tienen problemas de identidad frente a su parte sexual. Y entonces, si no llegamos a esa génesis, a esa raíz principal, pues se va convirtiendo perfectamente toda una cadena de maltrato o una cadena de amargura. ¿Sí ves? Se va asociando una cantidad de cosas y bien lo que tú decías. Empiezan a verse los comportamientos. ¿Cómo perdonar? Básicamente yo siempre lo llevo desde la parte espiritual, que es lo más sencillo. El hecho de que ellas mismas se reconozcan como hijas de Dios y empiecen a tener una experiencia personal con Dios y posteriormente ya con un trabajo ya profesional. Si ves, si la persona puede acceder a una parte profesional, preferiblemente que sean personas creyentes, porque en ocasiones a veces los psicólogos, con todo respeto, si me está escuchando algún colega mío, a veces embolatamos porque solo lo llevamos del plano netamente mental, pero no lo llevamos del plano espiritual. Y es el plano espiritual lo que realmente nos va a ayudar a sanar, porque detrás de todo resentimiento y amargura hay huestes y potestades de maldad, dice la palabra, que en el aire, ¿sí ves?, que están tratando de aminorar nuestra lucha, ¿sí ves?, de opacarnos para que nosotros no nos comportemos como los verdaderos hijos de Dios. En la medida que nosotros nos identifiquemos como hijos de Dios, por eso les digo, vayan al sagrario, arrodíllense allí ante Él y empiecen a expresarle a Dios todos esos sentimientos que tienen y pídanle perdón. No para que Él los perdone, Señor, perdóname, perdóname, porque es una autoconmiseración, como una flagelación constante. Si te has dado cuenta, cuando hay personas que dicen es que yo soy una persona amargada, reconocen que son amargados, pero se quedan recreando en esa amargura, pero no salen adelante. Entonces, ayudarles a perdonar es enfrentar ese fantasma del pasado, es quitarle la sábana, como hemos dicho en otros programas, y enfrentarlo y mirarlo directamente a la cara. Es mirar el abuso sexual, así duela, pero hay que mirar ese abuso sexual y ante la presencia de Dios, tal vez decirlo ante la presencia de mi Jesús, porque eso yo lo hice en ese momento con esta persona y en otros procesos de perdón, donde ellos narran nuevamente cómo fue el abuso sexual, pero delante de una persona que los oriente y los guíe. Y cuando lo narra, otra vez ante la presencia de Dios lo vuelven a hacer y ya empiezan a sentir esa paz. Y automáticamente, Moni, sorprendente, esto lo digo que es sorprendente, aparece el deseo de perdonar a esa persona que les hizo daño, pero es que sale desde el corazón, brota desde el corazón, no aguanto la tentación de poder decirle a esa persona, lo perdono. Eso me pasó el caso, por ejemplo, de una mamá que ya mayor, una señora ya mayor, que ella tenía
allí una abuelita que tenía ya interna a su nieta, y ella veía cómo su esposo había sido el causante de toda la trágica vida que los había dado, porque él consumía droga, llevó a sus hijos a consumir droga, llevó a su nieta realmente a tener inclusive procesos de prostitución. Complejo, unas situaciones muy difíciles, y ella no podía perdonar a su esposo, pero una dolor y un resentimiento y una amargura en su vida tremenda. Cuando ella conoce de Dios, cuando ella empieza a buscar de Dios, cuando ella siente que realmente Dios hace parte de su vida y se siente como una verdadera hija de Dios, porque no solamente es decirlo de labios, sino realmente experimentarlo en la vida de uno, automáticamente ella empezamos un proceso de perdón muy sencillo, porque ya cuando reconoce uno de Dios es fácil perdonar, porque si Dios hace parte de nuestra vida, si Jesús hace parte de nuestra vida, es mucho más fácil el perdón. Y en ese momento ella decía, cuando sentía la presencia de Dios, ya veía el corazón de su esposo, y cuando veía el corazón de su esposo, o sea, lo que le había sucedido a su esposo antes, cuando se pone en los zapatos, como dice Carl Rogers, cuando se pone en los zapatos del otro, cuando se ponen los zapatos del cliente, dice él literalmente, ella empieza a comprenderlo. Y en ese momento dice, no aguanto, Rafael, la tentación de perdonarlo. Y yo le decía, ¿quieres perdonarlo? Claro, lo quiero perdonar. Hagamos pues sin que esté presente. No importa que la persona haya muerto, no importa que la persona no esté presente, pero si tú lo haces en ese momento de corazón, ante la presencia de Dios, automáticamente empieza a aparecer el perdón. Ahora, Moni, el perdón no es suficiente. Fíjate, porque hay personas que perdonan. Y hay personas que van a encuentros espirituales, perdonan en los encuentros espirituales, pero salen y siguen en la misma amargura. ¿Sí te das cuenta? Porque siguen recreándose. O sea, porque hay todavía hablemos como una raíz de un árbol. ¿Sí ves? Que perdonan como lo fundamental, pero como a través del tiempo se han dado tantas cosas más, como se han ido incrementando tantas cosas más, demanda también un comportamiento de santidad, o sea, un comportamiento de estar plenamente sumergido ante la presencia de Dios. De lo contrario, otra vez vuelven, como dice, hay un dicho muy vulgar y es fuerte, pero quiero decirlo, es como el perro a su vómito. ¿Sí ves? O sea, o se vuelve a la misma situación, y antes peor, como dice la palabra, que cuando está limpia la casa, esos demonios que salieron de la casa, dan una vuelta, buscan en dónde, otra vez buscan en dónde anidar y no encuentran sitio y automáticamente regresan. Y si la casa está abierta, entran con 7 más poderosos. ¿Sí te das cuenta? O sea que hay que ser radicales frente a la parte espiritual. O sea, esto no es cuestión, por ejemplo, fíjate, en personas que han tenido problemas de homosexualidad, casos que yo he atendido, y de lesbianismo, la gente no cambia, incrementa cada vez más su actitud. ¿Sí ves? Y actualmente, fíjate los problemas que están habiendo actualmente en nuestra sociedad, un incremento constante frente a las conductas de homosexualidad y de lesbianismo. ¿Sí ves? Aparentemente pues dándole libertad sexual a tantas cosas, y es una mentira del mal, porque eso no nos lo dice la palabra de Dios, y nosotros tenemos que ir de acuerdo a la palabra de Dios. Y fíjate, porque es una raíz de amargura, una raíz de resentimiento, y no se atacó en su momento, no se perdonó en su momento, y se convirtió en una desviación sexual. ¿Sí ves? Y lo que se hace es realmente justificar ese comportamiento porque no le hacemos frente a esa situación del pasado. Sí, además de lo que tú dices, que es bastante importante, también es importante que nosotros miremos que dentro de una relación de pareja, pues es más complicada la situación, porque pues implica el cambio de los dos, y si los dos no están realmente vinculados en la vida espiritual, desafortunadamente uno estará luchando más que el otro para poder sanar las heridas. Curiosamente, la persona que está más en contacto con Dios es la persona que se va a sentir más atacada, porque la otra persona pues está en el mundo y no percibe muchas situaciones. Y acuérdense que el mundo siempre buscará lastimar a las personas de la luz. Entonces, una recomendación, pienso yo, que sería importante, y más, o sea, cuando uno ha podido vivenciar este tipo de procesos de sanidad en el corazón de uno se da cuenta que desde la oración y la presencia, en la presencia de nuestro Señor Jesucristo, darnos la posibilidad de visualizar a la otra persona y ser consciente de
las acciones que nos están doliendo, porque a veces simplemente dejamos pasar y dejamos pasar. No, debemos hacer consciente de las acciones que nos han dolido y frente a eso especificar claramente qué es lo que vamos a perdonar de la otra persona que nos ha lastimado. Cuando yo hago consciente qué es lo que va a perdonar, la intencionalidad es ya no vuelvo a tomar en cuenta esa situación que me lastimó, porque nada gano yo perdonando a alguien y si al otro momentico está otra vez recordando sobre esa situación. No, si mi intencionalidad es perdonar a la persona, es realmente perdonarla y ya no volverla a tener en cuenta, porque es como si decir que Jesús nos perdonó y desafortunadamente entonces que más adelante, ay no, pero se acuerda qué fue lo que me hizo en tal fecha y en tal hora. Entonces la situación es que si yo perdono, es algo que yo debo dejar de lado, es algo que ya no debo sacar en cara a la otra persona. O sea, si mi intencionalidad es perdonar, realmente es perdonar, sacar de mi corazón eso. Si la persona volvió a fallar, es volver a perdonar. Acordémonos que nos dice la palabra cuando Pedro le preguntaba a Jesús, Jesús, ¿cuántas veces debo perdonar? Hasta 3 veces, y el Señor ¿qué le dice? No, debes perdonar hasta 70 veces 7, o sea, todas las veces que se necesite debes perdonar. El asunto es que nosotros también debemos estar en esa disposición de perdonar. Lo que yo decía al inicio era que precisamente, o sea, en ese proceso de juntar dos voluntades, que es el milagro más grande, más que la misma vida, pienso yo, porque poner dos voluntades de acuerdo para que aprendan a ser uno no es tan sencillo. Pero si todos estamos en esa disposición de perdonar, el Señor nos ayudará en eso. Que no es fácil, pero ahí es donde nosotros realmente le vamos a demostrar a Dios realmente quién es el primero en nuestra vida, si nuestro esposo o Dios. Si es Dios, nosotros estaremos en disposición de perdonar y de cumplir lo que nuestro Padre Celestial nos dice. Es perdonar, amar, realmente cumplir con su palabra, y que el Señor hará la obra posteriormente. Si nosotros hacemos las cosas para agradar a Dios, es Dios el que se encarga de solucionar el resto. Acordémonos que no es por todas las obras que nosotros vamos a lograr el cambio de las personas, no, es por la gracia de Dios. El Señor lo que quiere es evaluar nuestro corazón, nuestro real sentimiento como hijos de Dios, como hijas de Dios, que de verdad le obedecemos, que de verdad le amamos y que de verdad Él es el primero en nuestro corazón. Posterior a ellos vendrán nuestros esposos, nuestros hijos, nuestros padres o las personas que estén a nuestro alrededor, pero lo primero que es Dios, y eso lo que le agrada al Señor. ¿Cómo sentirnos hijos de Dios? Y la pregunta, porque básicamente yo puedo decir, yo soy un hijo de Dios. Y si leo a San Juan, las cartas de San Juan, pues voy a decir, claro, y realmente lo soy. Y si leo a Romanos, pues Romanos me dice, sí, es que Pablo me dice en Romanos que soy un hijo de Dios y soy guiado por el Espíritu Santo. Una cosa es saber que soy un hijo de Dios y otra cosa es sentir realmente que soy un hijo de Dios a través de una experiencia personal con Él. ¿Y cómo se logra una experiencia personal con Él? Cuando me levanto en las mañanas a orar. Cuando me levanto a buscarlo constantemente, cuando lo tengo constantemente en oración, cuando leo la palabra, cuando me vuelvo una persona radical, Moni. Porque muchas veces he atendido personas con problemas de identidad sexual, Moni, y la gente no escucha
porque tiene un resentimiento con su papá porque nunca le brindó afecto cuando era pequeño, o tal vez porque fue muy maltratado cuando era pequeño, o porque tal vez vivenció un abuso sexual cuando era pequeño. ¿Y qué sucede? Eso no lo quiso trabajar y se quedaron básicamente recreándose en su pecado y no son capaces de enfrentar una decisión racional de decir: yo me determino buscar de Dios, Moni. Apoyando también lo que tú decías. Si yo no me dedico a ser radical en la parte espiritual, siempre voy a estar en una autoconmiseración, o sea, dándome golpes de pecho, diciendo que soy pecador y que no voy a ser capaz de salir adelante frente a la dificultad que yo tengo, en especial frente a las situaciones sexuales, que es un programa que vamos a trabajar sobre cómo atender la parte sexual en la vida de los consagrados. Por tanto, Moni, mira el resentimiento hasta dónde nos lleva. O sea, nos lleva incluso a tener una disfunción en nuestra parte de la personalidad, una disfunción en nuestra parte sexual, una falta de identidad, ¿sí ves? Y fácilmente entramos a justificar muchos de nuestros comportamientos por X o Y motivos cuando realmente es un resentimiento que no hemos querido trabajar. Y es un pecado interno que tenemos y que no hemos querido realmente enfrentar. Hay que ser radicales frente a la parte espiritual. Definitivamente lo que dice mi Señor: las cosas son difíciles. Para Dios nada es imposible. Y Pedro lo dijo muy claramente: ¿a dónde vamos a ir, Señor, si es que tú solamente tienes palabras de vida eterna? Pero yo quiero que veamos lo siguiente, Moni. ¿Por qué la gente no escucha? A pesar de que estamos haciendo este programa, a pesar de que tal vez estamos generando inquietud en las personas, ¿sí ves? La gente no escucha cuando hay un resentimiento. Y te voy a dar la clave. ¿Por qué la gente no escucha frente a la parte neuronal? Un científico que se llama Boris Cyrulnik, que lo recomiendo para que investiguen de verdad, porque una de las claves para uno poder empezar a sanar es uno ilustrarse lo que está pasando, porque a veces uno le da temor, como esa niña también en el programa que estoy recomendando que escuchen, decía que por más que ella veía programas, por más que ella veía procesos, por ejemplo, que le hablaban de abuso sexual, ella automáticamente cambiaba el canal, quería salir corriendo, en las Eucaristías quería salir también corriendo porque le hablaban sobre lo mismo, porque ya no quería enfrentar ese fantasma. Cuando la gente empieza a ilustrarse sobre los problemas que se está vivenciando, cuando empieza a averiguar, ya es una forma de quitarle esa venda de los ojos, como Bartimeo, quitarse esa venda de los ojos y poder ver la luz. Fíjate que Boris Cyrulnik, en toda su teoría de la resiliencia, él descubre algo muy hermoso con unos niños que habían sido víctimas de guerras civiles, estaban abandonados en la calle y tenían que vivenciar muchas cosas violentas. Él hace un proceso de una tomografía computarizada en su cerebro y descubre que esos niños tenían la misma lesión de personas lobotomizadas. ¿Qué es la lobotomía? Personas que son exageradamente agresivos, que ya son clínicamente declarados con una patología neurológica, automáticamente le cortan o le cercenan el lóbulo prefrontal. El lóbulo prefrontal tiene que ver, Moni, con todo lo que es la pérdida de la capacidad de atención, cuando hay una lesión en la parte del lóbulo prefrontal. Una pérdida de la capacidad de concentración, pérdida de la iniciativa y la perseverancia. Ponte a pensar, si esos niños tuvieron esa lesión en el lóbulo prefrontal debido al abuso, al maltrato, al abandono, a vivir situaciones tan difíciles, entonces, ¿qué tenían? Pues una pérdida de conciencia. O sea, ellos, por más que no tenían iniciativa y no tenían perseverancia, por más de que se les dijera algo, ellos no podían realmente enfrentar situaciones diferentes. ¿Sí ves? Entonces, ¿qué encontró Boris Cyrulnik? Que esos niños, cuando se les llevaba a unos ambientes empáticos, o sea, unos ambientes cargados de afectivos, ambientes familiares donde haya afecto, donde haya amor, los niños volvían otra vez a restablecer esa situación cerebral. O sea, que volvían otra vez a sanarse por el amor que se les daba en un ambiente de amor y de afecto. ¿Sí ves? Y por eso él habló de la resiliencia. Habló de por eso vale la pena como investigarlo, casi siempre cuando había un resentimiento muy fuerte, una fractura emocional en el pasado, se presenta una lesión en el lóbulo prefrontal. ¿Sí ves? Y por más que las personas se les diga, también una investigación, como les decía, de este científico
que se llama Ricardo Castañón, que lo encuentran en YouTube también, sus investigaciones, en la parte del oído, Moni, ¿sí ves? Hay un bloqueo y por más que la persona se le diga, ella recuerda automáticamente cualquier cosa que le dispare esa situación de su pasado. Hay un bloqueo y la persona no escucha, porque es como si le estuvieran diciendo una y otra vez lo mismo que le decían o que le gritaban o que le insultaban o que le rechazaban, y automáticamente lo que hace es asumir un comportamiento de rechazo, un comportamiento de no aceptación frente a lo que se le está diciendo. ¿Sí te das cuenta? O sea que hay mucho más allá de simplemente decir, venga, pues yo voy a tratar de cambiar, pero no se cambia, porque hay una lesión cerebral, porque hay un bloqueo en la parte neuronal, y para eso, ¿qué se necesita? Pues empezar a tomar conciencia, Moni. ¿Sí ves? Decir, no acepto, y empezar a ser radical frente a la parte espiritual, porque Dios sana, porque es el médico de médicos. Además, porque, o sea, si una de las cosas que va a llevar a la persona a la sanidad es el amor, las personas nos pueden seguir fallando, eso es una realidad. Las personas pueden seguir fallando y en la única parte donde nosotros vamos a encontrar el verdadero amor es en la palabra de Dios, es en la vivencia que nosotros tengamos con Dios, es la presencia, la cercanía de Dios en nuestras vidas. Es el único que de verdad no nos va a fallar en cuestión del amor. Y con base en eso, por eso es que el camino de nuestra sanidad, el camino de nuestra libertad frente al resentimiento y a la amargura, tiene que ver con la palabra de Dios y con el amor de Dios en nuestras vidas. Confiar en que la otra persona cambie, confiar en que el mundo cambie es muy complicado, porque es que nosotros no vamos a cambiar a nadie. Solamente Dios podrá cambiar a las personas. Entonces, por eso es que la prueba más firme es nuestro amor cómo está con relación a Dios. Si de verdad nosotros estamos amando a Dios, si ese primer mandamiento, que amarás a Dios sobre todas las cosas, lo vamos a poner en práctica, porque esa es la libertad que nosotros vamos a tener frente al resentimiento y a la amargura. No hay ningún otro camino, no hay ninguna otra situación. Por eso es que es importante que nosotros realmente nos definamos, y la definición es: realmente yo me quiero enamorar de Dios, yo quiero estar con Dios, yo quiero conocerlo, yo quiero hablarle, yo quiero vivirlo, yo quiero sentirlo, en fin, yo quiero ser esa hija de Dios y estar sumergida en la presencia de Dios para realmente sanar mi corazón, o simplemente estaré a medias. Y esas a medias significa todavía estar atado al dolor, al resentimiento, al desengaño, a la amargura y todo lo demás que trae ese camino a medias. Acordémonos que la palabra es clara cuando dice que o es preferible ser frío o ser caliente, pero no ser tibio, porque los tibios serán vomitados. Entonces es preferible que realmente definamos estar con el Señor para que realmente encontremos la paz que tanto anhelamos. Ya no sigamos pues echándole culpa a los demás. Mi Jesús, si fuera un resentido, ponte a pensar si fuera un resentido. Cuando llega Pedro y le dice, yo no lo conozco. Jesús sabía eso. Imagínate, 3 veces me vas tú a negar. 3 veces. Él estando prisionero, maltratado, a punto de que sea crucificado, y uno de los que dijo, yo te seguiré y te amaré, independientemente de lo que pase, y te llegaré hasta el fin del mundo. Igual, miren la relación de pareja. ¿Y qué hizo Jesús? Le dijo, tú me vas a traicionar, tú vas a serme infiel. Le fue infiel. ¿Sí me va a entender? En el amor le fui en lo más grande, no en el amor eros, sino el amor filial, el amor más grande que hay, el amor ágape. Si ves ese amor de entrega plena, y él le dice, yo no te abandonaré en ningún momento. Y cuando él estaba en la peor de las circunstancias, ¿qué hizo? Lo abandonó. Y después se lo encuentra, Moni. Jesús está a la orilla del lago, ellos están pescando, ¿y qué hace Pedro? Se lanza, se pone a nadar, ahí se acordó que sabía nadar, ¿te acuerdas en otro pasaje que se hundió y decía, Señor, sálvame que perezco? Y ahí automáticamente se pone a nadar, llega hasta la orilla y se queda mirando. Y Jesús le pregunta 3 veces, Pedro, mira lo que hace mi Jesús. Le ayuda a sanar el dolor que tenía y no se pone a recriminarlo. ¿Tú por qué hiciste? ¿Tú por qué no
¿Por qué me negaste? No lo recrimina. Lo que es el amor perfecto. Mira cómo mi Jesús le ayuda antes a sanar ese dolor que tenía Pedro. Pedro, ¿me amas? Apacienta mis ovejas. Alimenta mis corderos. Apacienta mis ovejas. 3 veces le dice, Señor, tú sabes que te amo, le contestaba Pedro. Si te das cuenta, o sea que Jesús actúa de una manera diferente y no es capaz de tener resentimiento ni dolor, porque mi Jesús es el que nos muestra el camino, porque Él es la verdad y la vida. Si te das cuenta, ¿a dónde más iremos? ¿A dónde más iremos si solamente mi Jesús tiene palabras de vida eterna? ¿Quién más nos puede sanar, mi amor? ¿Quién más nos puede a nosotros liberar si no es solamente el Señor? Con tantas situaciones que tenemos nosotros, tantos entuertos que tenemos en nuestro corazón, en nuestras vidas, ¿a dónde más vamos a ir? Creemos que un psicólogo, que un psiquiatra, que un médico, no, es solamente el Señor. Él utiliza médicos, psiquiatras, psicólogos, pero por eso es que cada vez que busca uno un profesional tiene que ser alguien que sea temeroso del amor de Dios. ¿No te parece, Moni? Rafa, sabes una cuestión también con relación a este tema, y es que cuando nosotros establecemos un vínculo con una persona, si estamos bajo la bendición del Señor, acordémonos que, y el Señor me lo mostraba, y es el compromiso que yo hago con Dios. No es el compromiso que hago con mi compañero o con mi esposo. Es el pacto que hago con Dios de permanecer con la otra persona. Y cuando yo hago un pacto con Dios de permanecer, no es diciendo, venga Dios, yo aquí le presento a mi esposo para que usted nos dé la bendición. No, es yo me comprometo delante de Dios a estar con esta persona, a acompañarla hasta al final de nuestras vidas, para querer hacerla feliz independientemente de lo que sea. Entonces, con base en ese pacto que nosotros hicimos, si el día de mañana también nosotros... Pero mi amor, no solamente el pacto en el matrimonio, sino también para personas consagradas que dijeron sí. Sí, precisamente, Rafa, y recordando esos pactos que nosotros hacemos delante del Señor, es el pacto que hacemos es con Dios. Y cuando yo hago un pacto con Dios es porque primero es Dios en mi vida. Y si primero es Dios en mi vida, yo al que le debo responder es a Dios, no a la otra persona. Si yo le respondo a Dios, evidentemente le responderé a la otra persona. Pero lo principal es que en mi mente esté claro que mi pacto es con Dios y a Dios le debo responder, y con base en eso Dios quiere que nosotros podamos sanar nuestro corazón, realmente apliquemos lo que Él nos ha enseñado a través de su Hijo, y que definitivamente vivamos en esa santidad, en esa sanidad y en esa libertad, para que podamos encontrarnos como en salvación cuando el Señor nos llame a su presencia. Bien, Moni, creo que ya se nos acabó el tiempo. Si alguna duda tienen, nos gustaría que nos escribieran. Allí nos encuentras en las redes sociales con nuestros nombres: Mónica Irene Ospina, el de mi esposa, el mío Rafael Aníbal Cortés, o como Psicoterapia Cristiana de Perdón y Reconciliación. Como les compartía, este tema está allí en YouTube, lo puedes encontrar con nuestros nombres igual, y puedes encontrar esta conferencia que estamos dando. Bueno, muy bien, entonces les damos gracias a ustedes por escucharnos, y vamos a entrar en oración, porque pienso que si no cerramos esto en oración, tal vez quedaron ustedes con muchas inquietudes, y con gusto las podremos aclarar, pero recuerda que es en el sagrario, donde en la presencia de Dios viva, allí en la oración en la mañana, en la lectura de la palabra, en el ayuno, donde puedes encontrar ese descanso a tu espíritu y a tu alma. Vamos a entrar entonces en oración. Papito Dios, te damos gracias, Señor, por este momento que tú nos has dado, por este encuentro contigo, Señor, en la palabra, en el discernimiento de tu misma palabra, Señor. Gracias porque hoy empezamos a descubrir que no son culpables los demás, sino que ha sido realmente ese dolor que me he permitido durante tanto tiempo tener, y que debo enfrentar, Señor, a ese gigante que es el resentimiento, que es la amargura, Señor, que es el dolor debido a esa situación tan difícil que pasé. Situaciones que tal vez he creído no poder sanar. He querido tal vez no asumir una posición de responsabilidad para poder decir no más, para poder perdonar a esa persona que me hizo daño, o a esas personas que me hicieron daño, Señor. Personas que yo confié
inclusive puede ser esas personas tan allegadas como mi papá, Señor, como mi mamá, como mi hermano, mi hermana, mi tío, personas tan allegadas a mí que me hicieron tanto daño, que me hicieron ver cosas que no eran, que me hicieron daño, Señor, en mi parte sexual, que me hicieron daño, Señor, en mi propia conciencia como mujer, como hombre, Señor, que me hicieron ver realmente más allá de mi inocencia y que me robaron lo más precioso, lo más hermoso que es esa inocencia primera, Señor. Gracias, Papito Dios, porque hoy pude comprender, Padre, que el resentimiento me había estado quitando mi vida, que el resentimiento me había quitado la posibilidad de ser feliz. Por eso te entrego mi vida, Padre Celestial, para que seas tú el que me ayude a sanar, el que seas tú a través de tu Espíritu Santo, el que me lleve siempre a ese camino de la verdad y el bien, que me lleve a conocer a mi Jesús. Regálame la presencia del Espíritu Santo, amado Padre, para que yo tenga convicción de pecado, para que yo me sensibilice, Señor, ante esas grandes verdades tuyas, para que mi corazón sea abierto a tu palabra, para que yo ponga por obra tantas verdades que tú me has dado, Padre Celestial. Sí, eterno Rey, te damos gracias, Padre mío, por tu palabra. Te damos gracias por permitirnos aprender sobre cómo sanar nuestras heridas. Gracias porque en todo momento tú estás buscando la unidad de tu pueblo, especialmente de tus hogares, Señor. Esas bendiciones que tú haces en la familia, Dios. Porque si no es por ti, Señor, cuánto más sufrirán nuestros niños, cuánto más sufrirán tantas personas, Señor, que están creciendo sin papá o sin mamá o sin ambos, Señor, porque quedaron abandonados. Y tanta droga, tanta delincuencia, tantas situaciones que se están generando a raíz de ese abandono de sus padres por no querer sanar en sus corazones esos dolores que se generaron inicialmente. Dios Padre Eterno, danos sabiduría a todos los hogares, Señor, a todos los padres, Señor, a todos los esposos, para que realmente nosotros busquemos nuestra unidad, para que realmente busquemos la forma de proteger a nuestros hijos, para que podamos enseñar esos principios que llevan a ti, que llevan a la vivencia de tu palabra, Señor. Guárdanos, Padre Santo, para que de verdad realmente cumplamos con ese rol que nos has colocado de padres y madres, Señor, para que cumplamos con el rol de formar familias para ti, Señor, porque tu palabra dice que mi casa y yo serviremos al Señor, Señor mío, que nosotros realmente cumplamos con ese propósito de servirte, de seguir enseñando lo que tu Hijo amado nos enseñó en vida aquí en la tierra y que nosotros podamos seguirlo transmitiendo a otras demás familias y a otros niños, en fin, a las naciones enteras, Señor. Hoy te damos gracias, Padre Santo, por este tiempo. Gracias, Señor, permítenos que tu palabra traiga esa sanidad a los corazones, que la sangre de tu Hijo amado actúe sobre cada una de las personas que han escuchado el día de hoy este mensaje, Señor, que la sangre poderosa de nuestro Señor Jesucristo traiga la sanidad y la libertad que requieren, Señor, para seguir adelante. Traigan esa esperanza y esa fe, Señor, para que hoy se abran sus mentes, Señor, para que estén más unidas a ti, que en ellas haya el perdón y la oración, Señor, para que en ellas esté cada vez más la vivencia y el sentir de tu presencia en sus vidas, para que en ellas, Señor Padre Eterno, traiga, Señor, la paz, el amor, la verdad y en especial esa fe que nos lleva a ser vencedores en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y lo que hemos hecho, lo hemos hecho en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.